Bueno, muy buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. Abro la transmisión, como digo siempre, para que la aplicación vaya informando de que nos estamos conectando. En estos momentos estoy esperando que se sume la doctora Romina Núñez. Con ella vamos a estar hablando sobre inclusión con perspectiva de infancia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, colega Selva? Buen día, gracias por sumarte. ¿Desde dónde nos estás viendo? El otro día me decían que se habían conectado desde Córdoba. Bueno, llega a distintos puntos del país la cuenta y eso está buenísimo porque la idea es poder informar y compartir pautas y bueno, que tengan una idea de lo que pueden hacer. Sobre todo los ciudadanos y los colegas, ¿por qué no? Desde Entre Ríos, qué lindo, me encanta. Bueno, un saludo para todos los que están en Entre Ríos. Hace frío por allá. Acá hoy tenemos una mañana muy fresca. A ver ahí. Bien. Bueno, ahí está avisando de a poquito la aplicación. Me van apareciendo los avisos. Igual esto va a quedar grabado. Van a poder hacer comentarios. Van a poder seguir ambas cuentas. Sí, muy frío. Sí, acá también. Acá también. Ya estamos en la cuenta regresiva para el invierno. Así que de a poco vamos dando vuelta el placar. Bueno, muchas gracias. Saben que pueden seguir ambas cuentas. Yo después cuando se conecte la colega lo voy a recordar todo esto. Y bueno, la idea es que les sea de utilidad, que puedan asesorarse, que sepan cuál es el escenario actual en materia de inclusión, sobre todo desde la infancia, ¿no? Porque ahí es donde se teje el ABC de todo. Así que bueno, la idea de esto es informar, es abrir un poco el panorama, que sepan cuál es el escenario actual, desde dónde venimos, de qué escenario venimos, si avanzamos, si estamos igual, si retrocedimos, qué cosas podemos hacer nosotros desde nuestro lugar, tanto como ciudadanos como profesionales en derecho, como para abrir un poco el mapa y tratar de sacar ciertas costumbres que están enraizadas y que se hacen difícil en el día a día, ¿no? Para muchos. Hola Juli González, buen día. Mariano, buen día. Betu, gracias por conectarse. Yo abrí anticipadamente la transmisión, como decía al comienzo, para que Instagram vaya informando de esta transmisión. Y bueno, ahora cuando se sume la colega ya le voy a dar ingreso. Esto después queda grabado, lo voy a replicar también en el canal mío de YouTube, donde quedan grabadas todas las entrevistas. Y bueno, y la idea es esa, es informar, llevar conocimiento, para que sepan qué pueden hacer. Y que sepan que cuentan con profesionales capacitados en el área, como lo es en este caso la doctora Romina Núñez. Y bueno, acá están siempre las cuentas para informar, para compartir contenido. Como dije hace un ratito, les sirve tanto a los colegas como a los ciudadanos. Si los ciudadanos no conocen sus derechos y saben que hay una defensa posible, no van a llegar a nosotros, con lo cual es necesario a veces un conocimiento mínimo que tenga la gente para que acuda a nosotros. Acá ya me está avisando la colega que está por entrar, así la puedo incorporar a la charla. Ahí está, Romy, te saludo y te mando la invitación. A ver si la puedo ahí seleccionando. Ahí está. Los tiempos de delay que tiene Instagram. Ahí estamos. Romy, buen día. Ya. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien. Acá le decía a los colegas que iba abriendo porque viste que trabaja como con un delay la aplicación
entonces tenés que ir abriendo para que vaya avisando de la transmisión y que bueno, que igual esto después queda grabado, Tal que cual. pueden seguir las cuentas y después lo vamos a subir al canal que tengo en YouTube, porque hay personas que por ahí no tienen Instagram o no tienen Facebook y por ahí pueden ver este contenido a través de ese canal y bueno, y que puedan también saber todo lo que vamos a charlar en este encuentro. Así que antes que nada, quiero súper agradecerte porque sé que estás con una agenda apretadísima, así que te tomes este tiempo para ayudarnos en este camino de concientizar, de informar. Siempre le digo a la gente que si no conocen sus derechos no van a poder acudir a nosotros, con lo cual este canal es el ABC de todo en algún punto. Y bueno, la idea de esto es precisamente dar visibilidad a una realidad que viene de hace un montón de años, pero que depende de nosotros y de la militancia que se lleva en cada tema como para que tenga mayor alcance, concientización y que bueno, y que la gente pueda tomar también iniciativa y acompañar en el camino. Así que primero que nada, te doy las gracias. Bueno, no, muchas gracias a vos por darme la oportunidad también de poder compartir en tus redes. Buenísimo. Bueno, vamos a decir que la doctora Romina Núñez es doctoranda en discapacidad, está realizando los cursos, así que está muy, muy metida en el tema y pueden seguir su cuenta porque ella desde su cuenta también comparte contenido y bueno, y va poniendo al tanto de las novedades de todo el trabajo que viene haciendo. Por lo tanto, me parece que el ABC de todo sería que nos empieces a contar la iniciativa, ¿no? ¿Cómo tomaste este camino? Porque sabemos que el derecho es muy amplio, pero bueno, cada uno siempre va empatizando con ciertas ramas, a veces por pasión y a veces por cuestiones personales. Bueno, cada uno sabe por qué motivo toma ese camino. Así que si nos querés contar un poquito de cómo tomaste este empuje. Bueno, en primer lugar, la vida me fue llevando a estar siempre ligada desde cuando estudiaba a lo que es el derecho a la salud y la discapacidad. Yo tengo 3 hijos, el mayor está por cumplir 10 años y antes de ser mamá trabajé varios años en la dirección jurídica de Galeno, haciendo, bueno, lo contrario a lo que hago, lo que hago ahora. Después fui mamá, trabajé hasta el último día, fui mamá, bueno, me tuve unos años criando a mis hijos hasta que mi segundo hijo, que lleva año y medio con el mayor, a los 2 años y medio aproximadamente, le diagnosticaron autismo y discapacidad intelectual, y ahí me fui encontrando con un montón de barreras y burocracia, pero lo más insólito era que no había respuesta, o sea, de nadie. Claro. Era solamente ayuda entre padres, pasándose información, ¿no? No había ningún órgano rector, ni siquiera los médicos que te puedan orientar. Por ejemplo, ¿no? Si el niño necesita una maestra integradora, el médico te hace una orden de maestra integradora, pero eso no te lo va a aprobar ninguna obra social, porque no está pedido acorde a nomenclador. Entonces ahí vi algo que era que, por un lado, falta capacitación en el sistema de salud en cuanto a estos temas administrativos y burocráticos de la discapacidad, porque si la orden está hecha acorde a nomenclador, en primer lugar la obra social te lo va a rebotar porque no entra mecanismo de integración. Vas a algún organismo del Estado, como la Superintendencia, la ANDIS también, y tampoco está esta información fina. Yo notaba que se habla de la convención, se hablaba y se habla, y está muy bien igual, que se hable de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que está perfecto, pero en líneas generales tenés derecho a todo, pero después acceder a ese derecho a todo, al derecho a la educación inclusiva, a las prestaciones por discapacidad, bueno, no es tan sencillo. Hay todo un sistema de resoluciones de salud, de educación y de desarrollo social en cada jurisdicción que pone en marcha esa confirmación de derechos humanos que tenemos todas las personas, pero que se afianza y se dejan claro que las personas con discapacidad también. Entonces, creo que empecé haciendo, primero para ver yo, aprender
por mi hijo. Así hice la extensión de discapacidad y derechos de la UBA. Después me encontré que Favaloro tiene un doctorado que es nuevo, no tiene más de 3 años, un doctorado en discapacidad, que es único, o sea, por lo menos en América, se hacen averiguaciones, todavía no se encontró tampoco en el mundo que haya un doctorado en discapacidad, que es producir conocimiento científico en discapacidad, porque casi no hay investigaciones en discapacidad. Entonces, hacer un doctorado implica eso, hacer una investigación científica en discapacidad, en la temática que elija cada uno. No es específico de abogados, tengo compañeros de varios países, y médicos, fonos, TO, ingenieros, para las personas que, bueno, como yo, se dedican solamente a lo que es discapacidad y queremos saber todo en discapacidad, y ves todo lo relacionado a una discapacidad, ¿no? A la discapacidad en general en el mundo, investigaciones, tecnología, no es que es de derecho. Esto es otra cosa que siempre remarco. Toda esta cuestión de resoluciones que ponen en práctica el sistema de prestaciones en discapacidad no se ve en ningún lado. En la carrera de Derecho, ya de por sí, al menos yo no tuve la palabra discapacidad en ningún momento. En la estación de la UBA vimos. Claro, la tuvimos cuando ves en civil por ahí, que ves las personas, ¿viste? Y que ves los primeros artículos, porque ves el tema de la autonomía progresiva y todo eso. Pero después no, como que no hilás a fondo. Pasa también con la rama de previsional, en nuestra época no se veía tan a fondo esto, recién lo mismo, pero bueno, en discapacidad, todo lo que es el sistema que pone en marcha los derechos de las personas con discapacidad, eso no se ve, es algo que, bueno, creo que en la U ahora podés optar por la materia, pero en general no, y de todos modos, de todos los cursos, especializaciones y doctorados que he tomado, tampoco ves esta cuestión fina de cómo solicitas, o sea, que cada organismo de educación, por ejemplo, en todas las provincias, emiten una resolución para que va a decir quién entra a la escuela, con qué nombre. Y el litigar y leer resoluciones de fuero federal de otras provincias, bueno, eso es lo que me dio también el conocimiento de, bueno, Comodoro Rivadavia hay una resolución que hay 5 formas de que entre una maestra de apoyo, bajo 5 figuras, ¿no? Y eso en cada jurisdicción pasa, en todas las provincias es distinto, está bien porque es un país federal y cada provincia va a regular su educación y su salud. Entonces, bueno, a raíz de ver esto es que me fui metiendo, hice un Instagram, creo que no me acuerdo si fue en la pandemia, me parece, primero con la intención de poder dar, yo no realizo asesoramiento legal por Instagram, eso que quede claro, no me parece serio, ético ni profesional, pero sí algunos tips administrativos jurídicos de información que yo cuando comencé este camino dije, ay, pero esto lo tiene que saber todo el mundo para pedir las prestaciones. Claro. Bueno, intenté esa cuestión administrativa relacionada a lo legal, porque surge de resoluciones, para que los padres no puedan acceder más fácil a determinadas prestaciones. Después me empecé a involucrar en el tema del activismo, si se podría decir. También siempre lo aclaro, yo no soy una ONG, no soy una fundación, soy, por un lado, una abogada profesional que trabajé siempre en el ámbito privado, de manera independiente actualmente. Por otro lado, mamá de una persona con discapacidad y que, como veo cotidianamente cómo se restringen y cierran cada vez sus derechos, porque una cosa es cuando son muy chiquititos, a medida van creciendo,
muchas veces la cosa se complica, porque no es lo mismo conseguir terapistas cuando tienen 2, 3 años, que cuando van creciendo, se hacen adolescentes, continúan muchos sin hablar, sin poder comunicarse. Bueno, lo mismo similar pasa con el sistema educativo. Entonces veo como cada vez se dificulta más la cosa, lo paso yo también y lo veo todos los días, por un lado como abogada, cuando me vienen a consultar profesionalmente, y por otro lado como mamá, que estoy en grupos de papás, donde veo todos los días las mismas problemáticas. Entonces me encontré, bueno, vamos a empezar a golpear puertas, no como asociación y fundación. Las fundaciones y asociaciones ya existen, yo particularmente nunca participé de ninguna, ¿sí? Pero bueno, como mamá me encontré con muchos papás también que quizás no se sentían representados por fundaciones, ONG, etcétera. Entonces, bueno, vamos a empezar a hacer ruido nosotros, o sea, como ciudadanos en derecho, ¿sí? Claro. Y bueno, me encontré que... Lo que llevas retratado hasta acá, Romy, y también como para los que se sumaron por ahí ya cuando arrancamos la charla, que tengan una idea de lo siguiente. El mapa o el escenario actual que nosotros tenemos es el siguiente. Tenemos normativa, tenemos convenciones que están en la Constitución Nacional, está la Convención de las Personas con Discapacidad, pero también les cabe la Convención de las Personas con Derechos Humanos, no dejan de ser humanos por tener otras características, como muy bien en algún momento Edu Sotelo me lo citó. Digo, es verdad, somos todas personas con características diferentes. Entonces, acá tenemos que tener en claro lo siguiente, hay un escenario actual normativo, sí, se cumple y no, y por eso están también los obstáculos y las acciones que tienen que ir realizando cada uno, el que, digamos como en tu caso, con el conocimiento profesional lo puede hacer por sí solo, y en otro caso necesitan de asistencia letrada, porque hay papás que no tienen ni idea de cómo reclamar o defender los derechos, no, digamos, no solo en la cuestión escolar, en la cuestión de salud, incluso en la cuestión deportiva, ¿no? Digo, los clubes, que si te aceptan, si no te aceptan, esto de encontrar espacios de pertenencia, y después también surge la pregunta, ¿no? Hoy o mañana, porque es la pregunta que se hacen muchos papás que tienen hijos con alguna discapacidad o alguna característica diferente, que dicen, yo hoy o mañana no estoy, ¿y qué pasa? Entonces, es importante la conciencia que hay que despertar. Nosotros como sociedad, pero en primera medida el Estado, que está obligado a responder y a respetar los derechos humanos y que tienen que acompañar el desarrollo de cada individuo. Entonces, es importante plantear este escenario actual. Tenemos normativa, hay obstáculos y por eso hoy nos encontramos, por ejemplo, en este espacio donde vos nos estás compartiendo tu historia, todo lo que estás, digamos, recabando a nivel información, a nivel investigación, y que sepan que pueden acudir a profesionales como vos para poder pelear esos derechos. ¿Qué obstáculos te encontraste vos, por ejemplo, como para bajarlo a tierra para los que nos están viendo y por ahí no están metidos en el tema? ¿Qué obstáculo por ahí vos encontrás o encontraste, no sé, a la hora de anotarlo en la escuela, a la hora de llevarlo a un control médico o incluso a la hora de anotarlo en alguna actividad deportiva, si es que lo hiciste o por ahí te llevó algún caso que tuvo un obstáculo en ese sentido también? Sí, en general en la vida cotidiana, todos los días, desde tener que ir a hacer un mandado y tener que, ya de entrada, no se cumple con la ley de prioridad para personas con discapacidad, entonces voy siempre al mismo supermercado y siempre tengo que dar explicaciones. No es que yo llego y quiero pasar primera, si él está bien y tolera la espera, porque hay que comprender, no es un capricho, es parte de su neurobiología, como me explicaron una vez el profesional que lo atendía, no es que él no quiere estar sentado, no puede estar sentado, no es que él no quiere esperar, no puede esperar, es parte de su neurobiología, entonces siempre, pero siempre tengo que estar dando explicaciones cuando veo que él no va a poder
tolerar la espera. Bueno, mira, tenés una ley, tenés que poner un cartel, ¿por qué en la caja de prioridad? Bueno, siempre, y tiene tal cosa, lo miran y no les parece que no tiene nada, bueno, y así permanentemente. Por otro lado, él antes de tener diagnóstico, pero no hablaba, era muy chiquito, pero no hablaba, ya un colegio, un jardín de infantes, me negó la vacante. Yo ya estaba prácticamente abonando la matrícula hasta que comenté que no hablaba. Se me tiraron 2 personas adelante para frenar el pago y me acuerdo que me habían dicho, en ese momento no había ningún diagnóstico, pero me dijeron, mira, te vamos a llamar porque al final nos dimos cuenta que acá no hay vacante, porque en este colegio las mamás inscriben a sus hijos desde que están embarazadas. Claro. Bueno, me acuerdo que ya me fui con una sensación rara, pero en ese entonces yo no estaba involucrada en el tema, pasaron los días, me dijeron te vamos a llamar, pasaron los días, no me llamaron, terminé llamando yo, ya no me querían atender, y cuando logro que me atienda la directora, me reconoció, literal, me dijo, te soy sincera, yo me acuerdo de vos, pero no vamos a inscribir a tu hijo, porque para nosotros, si el día de mañana él sigue sin hablar, tiene un diagnóstico, para nosotros es un problema tener a un niño así, porque no estamos preparados, no es el colegio, no tenemos herramientas, y porque no queremos más adultos en el aula. Porque esa es otra cuestión. Hola, Ian. Esa es otra cuestión, como el sistema educativo no está preparado o capacitado para recibir lo que dicen, niños con neurodiversidad o alguna discapacidad, bueno, las familias de manera privada tramitamos un mecanismo de apoyo a la integración, que por ejemplo en el caso de mi hijo, está con 2 adultos permanentemente, con un acompañante, y una maestra integradora. Una está para lo conductual, lo acompaña al baño, está con él en el recreo, etcétera, está sentada con él, y una maestra integradora que se ocupa de lo pedagógico, de hacerle el PPI y de adaptarle la currícula. Y para muchos establecimientos, si bien por un lado ven mejor que tenga ese sistema, pues ya hay gente que se ocupa de este niño, también, por otro lado, suelen manifestar cierta incomodidad en que haya adultos o más adultos en el aula que están para ayudar a los docentes, ¿no? Entonces, por un lado... Tocaste un punto vital. Vos sabés que yo hace poco me puse a pensar en lo siguiente, y van a decir, qué pavada que está diciendo, pero pensá, en el colegio, desde los primeros niveles, ¿no? Ya de chiquititos, les enseñan los estímulos, los colores, los números, les enseñan les voy a contar un cuento, y después de a poco van a aprender a leer y a escribir, pero a ver, no les enseñan a hablar, no les enseñan el estímulo, o sea, no hay profesionales abocados a la cuestión neurolingüística que les dé ese primer acompañamiento. Ahí claramente hay una falla en el sistema educativo desde los primeros, porque digo, deben tener algunos conocimientos pedagógicos, pero no puede ser que vos tengas que acudir a una obra social que muchas veces se complica o por ubicación, o porque no tienen agenda, o porque no dan turnos, porque no sé qué cosa. Entonces ese chico se queda sin el apoyo neurolingüístico, que no lo recibe ni de parte del colegio ni de parte de la obra social. O sea, debería formar parte de la currícula. Primero hay que aprender a comunicarse a través de la oratoria, y después vamos integrando lo que es la lectura, la lectoescritura y todo lo que ya conocemos, que hemos vivido nosotros de chicos. Es más, te digo más, yo cuando era chica, yo escribo por ejemplo con la mano izquierda, ¿sí? Yo cuando era chica, mi mamá me tenía que llevar a una psicopedagoga a que me enseñe a escribir con la mano izquierda, porque ya hay como una bajada de línea que, bueno, te enseño a escribir con la derecha y enganchar las letras como si sos diestro genial, si sos zurdo estás al horno, y te encontrás con esta situación. Ahora, hoy por hoy, yo lo hablo con otros adultos y por ahí me dicen, no, vos sabés que tengo un amigo que en la escuela de mi hijo tienen
apoyo para lo que es la neurolingüística y que les enseñan a hablar, pero ahí ya entras en otro terreno, entras al terreno donde la institución educativa toma la posta y tiene esa iniciativa, pero debería ser obligatorio, no cada uno en forma individual y pedir asistencia médica. No, tiene que tener un acompañamiento dentro de las instituciones que en definitiva fueron creadas para ello. Por ahí es una pavada lo que estoy diciendo, pero me parece que los chicos tienen que aprender a hablar antes que nada, y desde las instituciones. Sí, también, tal cual, pero también contemplar que como parte de la diversidad humana, hay personas que son usuarias de sillas de rueda, personas ciegas con discapacidad visual, y hay chicos que como parte de su neurobiología no pueden hablar, ¿sí? Como el caso de mi hijo, ¿sí? Que quizás en otros, el espectro es tan amplio, donde hay chicos recontra hablantes y que se pueden comunicar, pero también es parte de la naturaleza humana que te podés encontrar con un niño o adolescente que no tenga comunicación y que no controle esfínteres. ¿Eso es causal para excluirlo del sistema educativo? No, pero sin embargo, el sistema educativo lo ve como una complicación. ¿Qué hacemos con un chico de 7 años que utiliza pañales? ¿Quién lo cambia? ¿Quién se hace cargo? Hay todo unas cuestiones muy, muy finas que quizás, obvio, no pasan. De los 30 alumnos que hay, a la mayoría no le va a pasar, pero hay que contemplar también a ese porcentaje de niños, y lo digo como mamá de un niño que todavía utiliza pañales y está por cumplir 8 años, y que por otro lado, a mí cuando me dieron el diagnóstico, me acuerdo que acá también falta diagnóstico humanizado en autismo. Me acuerdo que me dijeron, bueno, tiene autismo, ¿cómo te sentís? Y yo digo, bien, no sé qué es el autismo, qué es. Y me acuerdo que la profesional me dijo, ya lo vas a ir descubriendo. Y sí, y todo así vas descubriendo a los golpes. Y a mí jamás me dijeron que estaba la posibilidad de que él nunca se comunique, de que él nunca pueda hablar, de que él nunca controle esfínteres, sino que a lo largo de todo este camino uno va conociendo, bueno, no, mirá, hay adolescentes, hay adultos que no controlan esfínteres, hay personas que no pueden hablar, pero pueden comunicarse con otro sistema aumentativo de comunicación, que acá también hay otra cuestión que para mí es bastante compleja. ¿Por qué? Porque se habla mucho de los pictogramas y de los sistemas aumentativos de comunicación que están perfectos, ¿sí? Cada vez se escucha más, se ponen pictogramas en un montón de lados, está genial. Pero no es una lengua madre, no es que alguien que nace sin comunicarse, sin poder hablar, o con autismo, tu lengua madre son los pictogramas. Si no accediste al tratamiento, que no es fácil acceder, porque no hay muchos profesionales que trabajen por obras sociales que enseñen a comunicarte de manera aumentativa. Vos pensás que una fonodióloga, por el mecanismo de integración que rige a las obras sociales, se les paga 3.500 pesos la sesión, de acá a mínimo 3 meses, ¿sí? Entonces, prácticamente no se consigue, cuesta mucho o hay que pagarlo de manera particular, y de manera particular yo veo presupuestos de $13.500, para que te des una idea, por 4 o 5 sesiones. Entonces, termina siendo un privilegio acceder a los derechos de las personas con discapacidad. Lo mismo cuando necesita 2 módulos de apoyo de integración escolar, una acompañante y una maestra integradora. Vas a la Superintendencia de Servicios de la Salud.
¿Cómo? Mientras estás comentando esto, bueno, algunos mensajes que estuve viendo por ahí. Bueno, esto de que el Estado tiene que proveer una asistencia permanente y estable, el tema del enfoque interdisciplinario en materia de educación, el tema de las denuncias, porque bueno, también hay un trasfondo ahí, que hay docentes que por ahí han recibido denuncias al cambiar a los chicos, entonces por ahí también lo toman con miedo, la acción del cambiado de pañales. Bueno, son algunos de los mensajes que nos fueron llegando y que también es cierto lo que vos comentabas al comienzo, cuando hablábamos de los obstáculos, ¿no? El tema este de la edad, y eso es verdad, tiene un peso enorme, porque además van empezando a tener distintas necesidades que uno empieza a tener o a sentirse obligado, porque no, obviamente, a tener mayor soporte, tenés que dar mayor sostén, tenés que tener una intervención cada vez más activa a medida que esa infancia se va desarrollando. Porque obviamente no es lo mismo cambiarle pañales a un bebé de 1 año que cambiarle pañales a un nene de 7, 8 años. Entonces entran en juego todo este mapa de cosas, como te decía recién, las posibles denuncias que pueden recibir los docentes y entonces no quieren cambiarlo por esa situación. Bueno, acá nos dice Silvia, a mi nieta le indicaron 3 terapias y la obra social dice que tiene que hacer estimulación temprana y no cubre las terapias. Y bueno, ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Está el apoyo pedagógico dentro de lo que sería el sistema educativo, que podría contrarrestar un poco el peso de las obras sociales en materia de dar asistencia y lo que cobra por esas asistencias, como decís vos, se convierte en un bien de lujo, o ver esto de tener una masa abierta a ver qué camino le podemos encontrar. Por eso creo que es importante esta acción que vos estás trabajando ahora respecto del proyecto de ley, precisamente para abrir otro escenario y que se abra una puerta más que al día de hoy continúa cerrada con el paso de los años. ¿Querés contarnos un poco de eso, Romy? Sí, por un lado el proyecto de ley que saca no busca que los docentes cambien pañales, ¿no? Yo con lo de los pañales lo que planteo es buscarle la vuelta, o sea, obvio, no vamos a pretender que los docentes cambien pañales, pero hay apoyos que sí podrían, como una acompañante. A lo que voy es que si vos de entrada comunicás que utiliza pañales, ya el colegio es muy difícil que reciba a un niño que por su neurobiología aún no controla esfínteres, pero sin embargo podría asignársele un acompañante o una enfermera que se ocupe de eso, cámbialo y listo, y continuar con su derecho a la educación. No, venía a buscarlo porque, no, o sea, ¿cuál es hay dejar de ver como un problema las situaciones de la diversidad, ¿no? Claro. La enfermera lo cambia, esto continúa la clase. Naturalizar más situaciones que son de la vida cotidiana, que son parte de la diversidad. No todos dejamos de controlar esfínteres a los 3 años. Bueno, y con respecto al proyecto de capacitación docente, es mucho más sencillo de lo que parece, de lo que se plantea, de lo que genera. Es simplemente dar cumplimiento a la normativa que ya tenemos. Yo entiendo que por todos estos tratados que vos nombrabas al principio, ya podemos capacitar al sistema educativo, al Poder Judicial, al Ejecutivo, a los medios, a todo lo que la decisión política asigne, porque creo que eso es lo que falta. Una bajada de línea de los gobiernos, digo los gobiernos porque no es que contra alguien, contra una figura, contra alguien, contra las gobernaciones de todas las provincias podrían capacitar a todo su sistema educativo, a todo su sistema de salud, más hoy con el tema de la virtualidad, es mucho más sencillo, no hace ni falta moverte. Pero como mamá que he ido a los ministerios de educación de la nación, de educación de provincia de Buenos Aires y de Capital Federal, y de los 3 recibir la respuesta, bueno, no podemos obligar a nadie a capacitarse, las capacitaciones son para el que quiere, hay alguna que otra en discapacidad, pero para el que quiere. En esas mismas charlas se plantearon un montón de
situaciones, lo que pasa en las familias a diario, que si no tiene acompañante no se le permite el ingreso, que si el acompañante se retira antes, el niño lo hacen retirar antes, que hasta que no tramiten la obra social, el acompañante tampoco puede asistir. Eso en el caso de conseguir vacante, ¿no? Porque Sí, muchas veces tampoco claro. conseguir vacantes. Yo como abogada, más allá de eso, que es lo más frecuente, pero hay situaciones tremendas, o sea, tengo casos donde el directivo organiza reuniones de padres para poner a todas las familias en contra de una familia y decir, voy a cerrar el colegio, voy a cerrar primer grado porque no puedo dar clases por el hijo de esta familia, y todas las familias pidiendo que esta familia se vaya. Es una cosa tremenda que creo que pasan por la falta de capacitación docente con perspectiva de discapacidad. Entonces lo que dije, bueno, así como está la perspectiva de género, la ESI, hay capacitaciones que son obligatorias, me puse a ver cómo se hizo Ley Micaela, Ley Lucio, la ESI, y dije, bueno, ante esta respuesta, vamos a hacer una ley de capacitación docente obligatoria donde ya nadie nos pueda decir se capacita el que quiere. No estamos buscando que se conviertan en profesores de educación especial, sino que tengan el ABC de la discapacidad, de entender qué es la discapacidad, de que se empieza a naturalizar, a dejar de ver como un problema cuando un niño, un adolescente tiene una discapacidad, y poder darles herramientas para lo cotidiano. Pero, porque digo, porque muchos docentes me han dicho, no, pero ya no podemos más, son 30, no podemos, bueno, pero lo que se busca en principio es que poder contemplar situaciones como que si el acompañante falta, que el niño no lo hagan retirar antes, que los docentes, que el colegio tenga herramientas para por lo menos contemplar ese día, que no se le interrumpa el derecho a la educación por una persona externa que no viene del sistema educativo. Y en ese ahí, dijo en el Senado. Ahí lo que tendría que tener es así como vos tenés, qué sé yo, tenés la sala de profesores en un espacio aparte, tenés, bueno, hay un montón de salas a veces que por ahí hasta sobran. No sé, tienen sala de descanso, sala de... Claro, que tengan una sala específica con un gabinete de asistentes que puedan contener esas situaciones, y que si, por ejemplo, un día el acompañante no puede ir, el niño, la niña, no se tenga que quedar en la sala, que pueda acudir y que el docente pueda manejar la clase contando con ese. Lo que pasa es que yo entiendo, todo lo que nosotros proponemos tiene un costo económico atrás, claramente, ya sabemos que es así, pero la realidad es que no se pueden quedar sin la asistencia que merecen tener, porque no sé, porque el profesional que tenía que ir no pudo ir, o por lo que sea. Porque una cosa es que el propio niño o la niña no asista porque se enfermó. Otra cosa es que se tenga que quedar en su casa por no tener un punto de apoyo en el establecimiento educativo al que acude. Y esto, humildemente, le cabe a las instituciones privadas y a las públicas. No es un tema de servicio específico o especial de los colegios privados. Uno tiene que tener el derecho y la posibilidad de decidir. Yo, por mi economía, no lo puedo enviar a un instituto privado, lo envío a un instituto público. Bueno, ese instituto público tiene que estar con todas las herramientas necesarias para atender esta diversidad de la que estamos hablando hoy. Porque las personas, y no me canso de decirlo, no somos máquinas, no venimos con un manual abajo del brazo, y cada uno tiene derecho a transitar su vida sin las limitaciones que per se los que se consideran normales te establecen. Entonces, eso es una realidad que hay que empezar a trabajar, pero ya hay que trabajarlo. Por eso es el sistema educativo quien tiene que garantizar estos apoyos. Sin embargo, esto no sucede. Somos las familias que tramitamos de manera privada, con obras sociales y privadas, este apoyo que el sistema educativo no brinda, que es externo a educación, porque son acompañantes que vienen del ámbito de la salud, no de educación, y que ingresan a los colegios. Y que en cada provincia hay una resolución que le pone nombre, APND, acompañante externo, auxiliar de apoyo, maestro de inclusión, maestro integral. Bueno, en cada provincia hay una resolución que le pone nombre a esta figura, pero no es del ámbito educativo.
estamos frecuentemente dependiendo de la voluntad y de la salud de un tercero ajeno a la educación. Por ejemplo, mi hijo este año, lo que va del año, por suerte tiene una salud increíble y hasta ahora no ha tenido un solo resfrío. Todas las veces que faltó fue porque su acompañante no pudo ir o se enfermó, que no estoy echándole la culpa a ellos, pues los acompañantes tampoco tienen la culpa de que un niño no pueda no ir al colegio porque el sistema educativo en general no le garantiza los apoyos que requiere. Entonces, el proyecto busca simplemente esto, como lo dice, capacitación, no busca reemplazar o quitar la escuela especial, no busca quitar los apoyos que ya existen, simplemente que en educación se hable de discapacidad, de la perspectiva de discapacidad, que se deje de ver como un problema a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad y que haya herramientas, por lo menos básicas, ¿sí? Para todos los días y para contemplar estas situaciones. Creo que es la punta del iceberg que es más a futuro, va a dar lugar a otros debates que a veces intentan meterlos en lo que es este proyecto, pero este proyecto no busca debatir sobre si escuela especial sí o escuela especial no, si acompañante sí, acompañante no. No busca modificar los problemas estructurales del sistema educativo. A veces los docentes me escriben y me dicen, pero ganamos poco, pero está bien, pero tenés tratados de derechos humanos que ya están diciendo que tienen que prepararse para incluir a todas las personas con o sin discapacidad. Y los reclamos hay que dirigirlos donde corresponden. Hay que ir al sistema de educación, a los sindicatos, hablar de salarios, hablar de si te ponen 45 alumnos en el aula, esas cuestiones no las va a modificar este proyecto de ley. El proyecto de ley, como te decía, simplemente habla de capacitar al sistema educativo, que no puedan decir más, se capacita el que quiere. No, no, es tremendo, es tremendo. Escúchame, Rocky, quiero saber este proyecto, en qué instancia, digamos, cuál es la situación actual de esta iniciativa, porque bueno, ya tuvo presentación y de hecho existieron reuniones, bueno, vos has compartido que han estado hablando de esto, ¿no? En diputados y demás. ¿Cuál es la situación actual de planteo? ¿Cómo está hoy este proyecto? Bueno, también como siempre aclaro, yo no estoy dentro del Congreso, yo como mamá, y quizás también me ayudan mucho la profesión, pudimos acercar una propuesta que ingresó formalmente, que se pudo visibilizar con los eventos que realizó la diputada Carrizo y el senador Linares, y ahora cada uno ingresó formalmente, uno el 31 de marzo, otro el 10 de abril, ahora sigue su vía administrativa, 2 pasos a seguir en el Congreso, que se traten en comisiones, en Senado, va a ir a Comisión de Población, que es la que trata los temas de educación, de discapacidad, y a la Comisión de Educación. Se estaban conformando las comisiones, lo que es Senado, pero al momento de presentarse el equipo del senador, esto te estoy transmitiendo lo que te dicen del Congreso, ¿eh? Yo no estoy dentro del Congreso, no soy funcionaria, no soy nada, ¿no? Ahora esto sigue su curso, pero según lo que dicen los legisladores, hay compromiso de que esto se salga, se trabaje, que se conformen las comisiones y por lo menos en la Comisión de Educación de Senado, que se trate primero para intentar llegar a la media sanción este año. Hola Silvana, gracias. Silvana fue maestra integradora de mi hijo en jardín de infantes. Él iba ya desde jardín de infantes, iba acompañante y maestra integradora. Y por otro lado, del Congreso lo mismo, va a pasar por diversas comisiones.
hay que ver si se incorporan modificaciones o no, qué pasa con eso. Una de las posibles modificaciones es que Andy se incorpore como autoridad de aplicación en conjunto con el Ministerio de Educación. El proyecto quedó ingresado como capacitación solo a docentes, pero la idea original, el proyecto original que se presentó como propuesta en diciembre a los legisladores era para todo el sistema educativo, ¿no? Pero bueno, por una explicación que nos dieron la Comisión de Educación, terminó siendo solo para docentes, y ahora a raíz de todo el ruido que hizo esto y de toda la gente que está yendo a hablar, a sugerir, a dar sus ideas, que está perfecto porque cuanto más haya más personas interesadas en la temática, bueno, más posibilidades de que esto surja rápido. Bueno, hay posibilidad toda, creo, en comisión de incorporar que la capacitación sea a todo el sistema educativo, no solamente a quien tenga título de docente. Para mí era importante. El cuerpo directivo, los representantes el cuerpo legales, y los representantes legales. El dueño del colegio sigue viendo la discapacidad como un problema, la bajada de línea que dé a los directivos va a ser discapacidad no, o uno por aula, como es lo que está pasando actualmente. Bueno, vos sabés, Romy, que, bueno, me había llegado una consulta por privado antes de este vivo. Cuento a grosso modo porque puede otras familias en misma situación, donde es una pareja que tiene un hijo que tiene síndrome de Down y el nene, ya es casi un adolescente, está pidiendo ir a un colegio, o sea, quiere cambiarse de colegio, su papá está de acuerdo con esta propuesta, pero al parecer la mamá no quiere, entonces nos preguntaban qué podía hacer en ese caso cuando hay una disparidad de opinión entre los adultos respecto del niño y respecto de la opinión del niño. Bueno, si ustedes siguen esta cuenta y si no, apretan la flechita, pueden seguirla. Yo siempre les cuento que hay un derecho del niño a ser oído, ¿sí? A ser tenido en cuenta su opinión, y que en ese caso lo que va a tener que ser, digamos, si el papá está de acuerdo, hay que ver también quién tiene el cuidado personal de ese hijo, ¿no? Pero si, digamos, si el papá está de acuerdo con las decisiones del nene, la mamá no lo escucha en forma activa, y el camino en principio va a ser pedir el cuidado personal del nene, va a tener que contactar a un abogado que le haga el trámite para poder pedir el cuidado personal y eventualmente, obviamente, pedir en la intervención judicial, en caso de ser necesario, que le pongan que pida abogado de niño que pueda representar su voz en el proceso. O sea que el camino en principio va a ser ese, que trate de buscar, eso sí, un abogado. Esto también siempre lo marco, los abogados no tenemos, digamos, capacidad de acción si no tenemos la matrícula de la jurisdicción. Esto es importante marcarlo. Si van a acudir a un proceso judicial donde van a pedir que exista un abogado de niño y van a tramitar en la provincia, bueno, van a tener que buscar un abogado del registro de abogados de provincia. Si está en capital, pueden acudir, bueno, ahora se está abriendo lo que es el registro de abogado de niño del colegio, pero si no pueden acudir a un abogado capacitado en derecho de niños, ingresan el proceso como abogado de confianza. Siempre tengan en cuenta en qué jurisdicción van a tener que hacer la presentación, ¿sí? Esto se los digo porque les puede servir. Hay muchas familias que están teniendo por ahí este tipo de problemas respecto de la toma de decisiones de los chicos. Y acá ya excede al tema de si tiene o no algún grado de discapacidad o lo que sea. Los niños tienen derecho a ser oídos, a tener asistencia letrada, tenemos una ley que nos ampara para poder hacer esto, así que sepa que sí, que puede ser escuchado, que su opinión puede ser tenida en cuenta y que hasta puede tener representación legal. Espero que les sirva también a todos los que están viendo y que lo comenten, porque no se tiene muy en cuenta. Mira, acá nos dicen, Romy, gracias a tus consejos profesionales, podré incluir a mi hijo a un colegio privado donde se han podido eliminar muchas barreras. Ahora estoy en la etapa de lograr que la docente lo integre. Bueno, buenísimo, ¿ves? Esto es lo bueno, que hay un efecto positivo, que hay un impacto que trasciende lo que nosotros comunicamos por acá. Así que bueno, buenísimo, Romy, lo que nos cuenta. La verdad que recibo muchísimos mensajes de agradecimiento, más allá de que siempre aclaro y lo trato de recontra dejar claro, soy mamá, a raíz de eso
soy activista y por otro lado soy abogada y trabajo de eso, ¿sí? Pero dentro de mis posibilidades y escasos recursos, trato de organizarme haciendo vivos, haciendo posteos, para dar información que considero básica, que toda la familia tiene que saber. Y bueno, me llegan un montón de mensajes de agradecimiento. Gracias a tu vivo pude conseguir la maestra integradora, gracias a tu vivo pude tramitar tal cosa. Hay personas que no saben tampoco, por ejemplo, la cobertura de los pañales, y porque leyeron el posteo pudieron tramitar la cobertura de los pañales. Y eso la verdad que es muy gratificante, porque los pedidos de ayuda son permanentes, o sea, ayuda, 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 ayuda. Recibo mensajes con la palabra ayuda por Facebook, por Instagram, a los WhatsApp, por todos lados, y yo trato de explicar que yo no soy el Estado, tiene que ser el Estado el que brinde esta ayuda, tienen que poder ir a la ANDIS y que te resuelva las cuestiones, tienen que poder ir a la Superintendencia de Servicios de Salud que te resuelvan las cuestiones. Ahora, eso no pasa y bueno, lamentablemente, o no, tienen que recurrir a un profesional que sepa de discapacidad. Yo principalmente me dedico a discapacidad. Hay algunas cuestiones cuando se relacionan a derecho de familia que los derivo a familia. Yo solamente, o sea, me hago discapacidad. A veces que me vienen a ver por otras cuestiones, tengo un nene con discapacidad, pero maté a mi vecino. No, bueno, anda a un penalista. Tengo un nene con discapacidad, pero tal cosa. Bueno, no, anda a un laboralista. Yo hago solamente discapacidad y salud. Sí. Bueno, acá nos decían, a ver si puedo recuperar el mensaje. Decía, estoy haciendo la licenciatura en educación y tomamos el proyecto de ley para realizar una investigación en la materia políticas educativas. Bueno, buenísima la iniciativa, porque esto también da trascendencia, los proyectos que se hacen desde las universidades también, ¿no es cierto? Eso también ayuda a visibilizar. Recibo mensajes de un montón de estudiantes, de un montón de carreras, de periodismo, de psicología, de educación, que están haciendo tesis basándose en los proyectos de este proyecto de ley. Me escribieron de Venezuela, de Colombia, de Chile, de Uruguay, también para replicar el proyecto, en las provincias también. Yo siempre digo, no sé, ojalá que sí, yo tengo mucha expectativa de que esto sea ley realmente, pero el objetivo es que se capacite a los docentes, con o sin ley. Entonces, ya que esté el sistema educativo hablando de discapacidad y de capacitación docente, creo que ya es un avance importante. De 0 a 100 de entrada no se va a poder ir, pero sí creo que es la puerta para dar un montón de debates y empezar a hablar de discapacidad. No, y también, Romy, ¿sabés lo que tenemos que dejar en claro? Es lo siguiente, la problemática existe. Estás peleando, o estamos peleando, mejor dicho, porque este espacio también es para esto, por una visibilidad de la problemática y porque se instaure la ley. Ahora bien, la ley nos va a permitir, dentro del ámbito legal específico, porque ya de por sí nos lo permiten las convenciones que hablábamos hace un ratito, ¿ok? Pero bien, la ley, digamos, que les impacta en forma directa por la especialidad, etcétera, etcétera, por lo que aborda la ley, nos va a permitir exigir la obligatoriedad y cuando se logre instaurar esta ley, vamos a estar en otra etapa cruda que va a ser exigir el cumplimiento, porque esto es así, va a salir la ley y vamos a seguir peleando, porque esto pasa así siempre. Tenemos convenciones, tenemos esto, tenemos lo otro. Entonces, primero tenemos que buscar el marco legal. Después tenemos que buscar si ese marco legal que los obliga se está cumpliendo. Y si no, después empiezan todas las acciones derivadas de la responsabilidad por incumplimiento y de los daños que puedan derivarse. O sea, es toda una cadena. Digamos que es un primer paso y por eso también está bueno que se trata la ley, ya existan alarmas
y que algunos, por iniciativa propia, aunque sea conversen del tema, por ejemplo, en los espacios que les llaman, viste que hay una materia que se llama valores, bueno, que se empiece a hablar desde esos espacios de estos temas. O sea, la ley es para obligarlos, es decir, hay un marco legal que nos obliga a, pero después tenemos que ver que efectivamente se cumpla. Entonces, ahí hay que también estar encima de esto. Esto no es que empiece y termina en que sale la ley y se puede hacer, porque con ese criterio tenemos la Convención de Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre, tenemos la Convención de las Personas con Discapacidad, y los invito a leer todo el artículo 75 de la Constitución Nacional, inciso 22, inciso 23, y al día de hoy estamos peleando para que salga una ley que los capacite a los docentes en temas de discapacidad. Entonces, tengamos en cuenta este foco también, no nos perdamos del eje eso, va a haber que estar fiscalizando que salga la ley y que se cumpla la ley. Son dos cosas. Sí, y ahí a mí me pasan dos cosas. Por un lado, porque como abogada, bueno, todo este mecanismo judicial que vos proponés termina siendo aplicado a el niño que pudo acceder al patrocinio letrado, pero por otro lado acá hay otro, el rol del activismo o del compromiso social y de lo que yo sé que no es muy, muy cómodo, el hacer ruido, porque falta una decisión política, una bajada de línea, no de una persona, sino de todo el Estado, de cumplir con los derechos de las personas con discapacidad. Y entonces terminamos siendo las familias las que pueden, porque tampoco es sencillo poner la cara, usar de tu tiempo y de tus recursos para golpear puertas. Yo cada vez que tengo que ir a golpear una puerta, o sea, como mamá, que voy con otros padres, como a todas las familias que vivimos en la discapacidad, me implica dejar un montón de recursos, un montón de cosas, de dejar a mis hijos llorando, de pagar una niñera, de acompañante, para poder ir a pedir y visibilizar que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad. Y además de que es complicado el colectivo de discapacidad. Yo me acuerdo cuando me metí en esto, que dije, no me voy a quedar sentada viendo cómo pasan los años y mi hijo cada vez tiene menos posibilidades, porque el Estado no garantiza, pero querés alzar la voz, y si bien mucha gente acompaña, pero también surgen egos, gente que está hace muchos años. Como siempre lo digo, yo no soy una asociación, una fundación, soy una persona independiente que no me interesa quedar bien con nadie, y que si quiero criticar o halagar a un político, lo voy a hacer porque estoy hablando en mi carácter de ciudadana, ¿sí? No como una fundación, una ONG, que entiendo que ellos sí tienen otros temas. Yo no recibo donaciones, trabajo desde los 16 años de manera en el ámbito privado. Me va muy bien por el lamentable incumplimiento del Estado de los derechos de las personas con discapacidad, porque el Estado, que es quien te tendría que resolver todo esto, no te lo resuelve, no saben ni siquiera informarte qué te corresponde, qué no te corresponde, y muchas veces hasta te informan mal, porque no saben. Claro. A mí me pasa que me contactan abogados que los designaron director de discapacidad en tal provincia, y me dicen, no sé qué responderle a la gente, ¿a quién le corresponde la pensión, a quién no? O sea, situaciones así de todo tipo en todo el país, y porque el Estado también le falta una capacitación, pero profunda en discapacidad, porque si nos quedamos solo con la convención, sí, los derechos humanos que tenemos todos, educación, salud, trabajo, vida digna, independiente, ¿sí? Pero ¿cómo accedes a eso? ¿Cómo accedes a eso? Bueno, es que vos vas a la obra social y le decís, mi hijo tiene derecho a la salud, o que vas a garantizarle en la educación, o que vas al Estado, mi hijo tiene
derecho a trabajar, derecho a un trabajo. No, para todo eso hay procedimientos que no te los dan, que no te los saben explicar ni siquiera en los organismos específicos de discapacidad. Entonces yo, año electoral, ahora, o sea, todavía, bueno, porque obvio, como todo, tengo poco tiempo, tengo que laburar, criar 3 hijos, es cuanto más hay que visibilizar esto. Estamos en un año electoral y nadie habla de discapacidad. Yo entiendo la inflación, la inseguridad, todo nos atraviesa a todos, pero hay que poner también a la discapacidad en la agenda. Por supuesto. Romy, escúchame, algo muy importante. Vos, ¿en qué zona tenés matrícula para ejercer? ¿Estás en capital, en provincia? ¿En qué zona estás para que los que nos están viendo y cuando vean la transmisión sepan cómo contactar y demás? En todas. Tengo matrícula de provincia, Buenos Aires, de capital federal y matrícula federal, que es la vía por la que tramitan los amparos de salud a obras sociales nacionales y sindicales, y eso es lo que me permite litigar en los fueros federales de todo el país. Y desde la resolución 420 de la Corte Suprema, los procesos son virtuales, es decir, que litigo en el fuero federal en todas las provincias de manera virtual. Genial. Y escúchame, Romy, además de esta cuenta de Derecho Inclusivo, ¿cómo se puede estar con vos para poder acordar una entrevista, para tener un encuentro presencial o virtual? ¿Cómo te manejás para que sepan cómo llegar a vos? En realidad, como también siempre aclaro, ¿no? Derecho Inclusivo es mi nombre de usuario, no es que Derecho Inclusivo es una empresa o una asociación, es mi nombre de usuario. Me acuerdo que cuando me hice las redes, Romina Núñez, digo, hoy debe haber 800.000 Romina Núñez, entonces me puse Derecho Inclusivo, como me podría haber puesto, no sé, la abogada de Quilmes, qué sé yo, y me quedó ese nombre de usuario, que con la intención fue en principio dar estas herramientas básicas para que las familias puedan tramitar prestaciones que no te explican en ningún lado cómo conseguirlas. Después empecé con el tema del activismo y a visibilizar las cosas que iba haciendo. Entonces visibilizo un poco mi trabajo, un poco el activismo, y cuando me dan ganas, algunas cosas con mi hijo. Entonces, bueno, hay familias que se contactan por ahí, pero eso no es asesoramiento legal. Sí, claro. Yo entiendo que el Estado no resuelva las cuestiones que les tiene que resolver y que es quizás para muchos duro y difícil tener que recurrir a un abogado para ejercer sus derechos, pero el mensaje de Instagram no es un asesoramiento legal. Yo ayudo por Instagram, convivo en posteos. Aparte muestro mi tarea como activista y a veces mi rol como madre en la discapacidad. Pero si requieren de una consulta legal profesional, se pueden comunicar al 11 53 10 4389 y coordinar una consulta profesional, ¿sí? Mensaje de Instagram no es asesoramiento legal, ¿sí? Lo digo porque yo entiendo la situación, estuve en ese lugar y todos los días recibo cartas enormes contándome con lujo de detalle lo que les pasa. Lo entiendo, pero yo no tengo los recursos, ni tampoco es mi obligación, estar tratando de resolver todos esos problemas que tiene que resolver el Estado. Hay asociaciones civiles, hay fundaciones, y también el propio Estado tiene esa del pueblo, está el servicio de patrocinio gratuito de los colegios, de las universidades, principalmente las universidades también tienen el servicio de patrocinio jurídico gratuito. Hay un montón de herramientas que el Estado, en su deber de dar un servicio, ofrece. Nosotros en nuestro caso lo tomamos como profesión, por pasión por el derecho, etcétera, etcétera, y también es nuestra fuente de trabajo, es carácter alimentario, porque es como que vos ya a tu casa, abrís la puerta y te encontrás con tus hijos y hoy que comemos, ¿viste? Digo, claro. Es nuestra fuente de trabajo.
Entonces, también respetar eso, así que eso es valiosísimo. Acá, Romy, nos están pidiendo que digas de nuevo tu número de contacto para los que necesiten acordar una entrevista profesional con vos. Sí, 11 53 10 4389. Fantástico. Bueno, Romy, la verdad es que quiero agradecerte por tu tiempo, por compartir tu experiencia de vida, lo que venís trabajando profesionalmente. Seguramente la ley va a salir porque así va a ser y porque así tiene que ser, y seguramente vamos a estar luchando para que se cumplan, más allá de que se aprueben, empiece y termina en la aprobación formal de la ley, como estuvimos conversando hace un ratito. Vamos a pedirle a la gente que sigan las cuentas, que te sigan en tu canal, donde vos das consejos que por lo menos ayudan a que salgan de la zona de desierto, ¿viste? Al menos eso, y saber en un primer auxilio qué es lo que pueden hacer. Que sepan también que no todo empieza y inicia, es como la última ratio. Obviamente que en un tema de urgencia, porque el tiempo nos lleva a una cuestión urgente, uno va a terminar a acudir a la vía judicial. Pero que sepan que hay canales administrativos y que con el acompañamiento de un profesional va a una carpeta administrativa y hacer un reclamo formal, si es que el tiempo les permite agotar esa instancia, aprovechenla, porque además es súper útil y agiliza también los tiempos de la etapa que uno ya viene gestionando de antes. Un buen dictamen de Superintendencia de Salud, por ejemplo, claro, es valiosísimo. Tengan en cuenta que el profesional va a saber redactar una nota como corresponde, citando la normativa que corresponde, y va a tener otro peso esa presentación o ese reclamo que dan. No porque nosotros seamos genios, sino porque la realidad es que los organismos se paran desde otro lugar. Cuando va alguien que no sabe nada y va a pedir ayuda o va a pedir que se cumpla un derecho, a cuando lo hace alguien que tiene capacitación y que sabe cómo plantarse y cómo reclamar. Es la triste realidad y bueno, y es lo que nos toca, ¿no es cierto? Así que bueno, ese es un poco el mensaje que vamos a dejar acá, Romy. ¿Querés dejar algún mensajito de cierre, Romy? Todo tuyo. Sí, en realidad yo siempre lo que trato de hacer es evitar el amparo. Hay muchas veces que se puede evitar el amparo, hay veces que del vamos, el pedido médico no está hecho acorde nomenclador, entonces no va a ser aprobado por ninguna obra social porque no entra el mecanismo de integración. El mecanismo de integración es la financiación del Estado a obras sociales. Ustedes le hacen un pedido a la obra social, por ejemplo, como maestra integradora, así literal, no lo va a aprobar ninguna obra social, porque no está establecido así en el nomenclador que entra Cuando ustedes le piden una prestación a la obra social, no pagan la obra social, paga el Estado, a través de la superintendencia, con esta demora de 3 meses, ¿sí? Pero para que entre el mecanismo de integración tiene que estar pedido acorde nomenclador. Entonces, si ustedes tienen una orden que dice maestra integradora, no te lo va a aprobar ninguna obra social. Y está bien, puede ser que vayas a un abogado que quizás no tengan claro esta normativa y te va a hacer el amparo. Pero yo te digo que se soluciona pidiendo cómo está nomenclado. Cambiás la orden por módulo de apoyo de integración escolar o módulo maestra de apoyo, dependiendo qué figura corresponda, y te lo van a aprobar. Un módulo te lo van a aprobar todas las obras sociales porque un módulo entra al mecanismo de integración. 2 ya es más complejo porque uno sale del bolsillo de la obra social, otro del mecanismo, y 1 o 2 obras sociales otorgan ambos. Entonces, hay vías para evitar el amparo, depende la urgencia también del caso. Hay personas que necesitan hacer un amparo sí o sí, pues se tienen que operar pasado mañana porque corre riesgo su vida, y bueno, no hay mucho tiempo ahí, pero si hay un margen de tiempo, hay que arrancar analizando la orden, quizás enviando una carta documento, si corresponde o no. Muchas veces con la carta documento se resuelve. Yo no soy pro superintendencia de servicios de salud, para mí es una opción soñadores. En algunos casos va bien, pero en otras cosas veo que la superintendencia informa mal.
Porque si vos vas a reclamar a la superintendencia 2 módulos de integración escolar, la superintendencia se equivoca, porque no saben, y dice que corresponde 1. Y no corresponde 1. Ellos, como son quienes pagan el mecanismo de integración, la resolución que pone en marcha financiamiento de obras sociales dice que el Estado va a pagar 1. Pero no, que el Estado pague 1 no significa te corresponde 1, significa que uno va a salir del mecanismo de integración y el otro tiene que salir del bolsillo de la obra social. Pero si tenés ese dictamen negativo y después tenés que hacer un amparo, bueno, la obra social se va a defender con eso con este dictamen de la superintendencia. Entonces yo siempre informo, la superintendencia es una opción que existe, es administrativa y es gratis, pero en mi experiencia para unas cosas va mejor y para otras mejor ni acercarse. Clarísimo. Clarísimo, Romy. Romy, de vuelta te agradezco muchísimo, muchísimo, porque la verdad diste una información valiosísima. Esto va a quedar grabado, después en las historias pasar el enlace de YouTube a donde van a poder acceder para que lo puedan ver y que lo puedan compartir, porque cuanto más lo difundan, más gente se va a enterar qué cosas pueden hacer, todo esto que estuvimos charlando hoy, y obviamente cómo se pueden contactar también con vos en cuestiones vinculadas a discapacidad. Te agradezco muchísimo, gracias a todos los que se sumaron, los que dejaron mensajes, y bueno, saben que también pueden ir dejando, cuando esto quede colgado en Instagram, comentarios ahí, va a quedar abierto el canal para esa opción. Muchísimas gracias, Romy. Y bueno, y que tengan todos una nada. Bueno, muchas gracias a vos, Gris, bueno, y a todos los que pudieron conectarse y mirar. Chao, hasta luego. Abrazo grande. Estamos en contacto. Chao, chao.